Todos son muy bonitos, ponen los fuegos y saltan, Ya. entonces encuentras a tu destino. ¿Existe alguna tradición de muertos de conmemorar en Ucrania? En Ucrania no tenemos como tal el Día de Muertos, pero tenemos celebraciones en esos tiempos. Y en pueblos la gente va a tocar a las casas y cantan. Y ahorita, por ejemplo, los niños van cantando también a pedir dinero, Ok. tocan a Como las en puertas. Halloween, pues. Tipo, ajá, Ok, pero es un poco diferente y no están pintados ok, de demonios. ok, Pero lo que me fascina en Ucrania que tenemos es el día Ivana Kupala. ok. Es cuando mujeres quieren encontrar a su esposo o novio, tienen Ok. que ir en un río, están muy bonitas con vestidos y aquí con flores Ok. en la noche y mandan ahí con flores una vela. Ok. Y quien recibe, o sea, mandan con el río, y quien recibe esta vela es su destino. Oh, Y todos son muy bonitos, ponen los fuegos y saltan, ya. entonces encuentras a tu destino y ya saltas en fuego y Órale. hacen bailes ahí en la noche. Es como una tradición folclórica, pues. Sí. Ujú. Ok, qué interesante. Porque en sí, en Ucrania, la religión más común será ortodoxos. Sí, ¿no? Sí, ortodoxo. Mi mamá era ortodoxa, mi papá católico. Ah, ok, católico y Ujú, ortodoxo. católico es minoría. Ya. Porque yo siempre digo, ¿no? Como, por ejemplo, aquí en México son esas tradiciones ancestrales. Y a mí me han preguntado, oye, Jan, ¿en Alemania existen tradiciones como ancestrales, así de los germánicos, que los bárbaros en el bosque? Yo tengo que pensar mucho, ¿no? Porque todo lo que realmente tiene peso, digamos, de festivo, es cristiano, fue como básicamente implantado por la iglesia. Pero ya luego, justamente como tú comentas, hay cosas parecidas. Por ejemplo, cuando comienza el verano, hacen algo pagano, ¿no? O sea, antes de que llegara el cristianismo. Qué padre. Justo de lo que dices de iglesia, yo cuando llegué a México me sorprendí que son tan religiosos. Ujú. En cada lugar, en cada cuarto, en cada hotel, tienen su Biblia y si realmente la gente cree, porque lo que yo pensé, pues aztecas y no Ok. sé qué, y todos son tantos dioses, no Sí, pueden ser tan religiosos. Y sí. sí. Ok. Si son religiosos, creen en Huitzilopochtli, o cómo es el nombre. Justamente me acabo de comprar un libro sobre toda la mitología, pero sí, claro, aquí es. Eso también me sorprendió mucho. Y las virgencitas, ¿no? Ujú, En la todos lados. guadalupana. Sí. Pues sobre todo, tenía un amigo que decía, mira, si tú en un barrio, tú puedes decir qué tan antiguo es el barrio, entra más virgencitas encuentras en la esquina, ahí es como más tradicionales, ¿no? Ujú. Y también viajaste en México por Aventón, se dice. Sí, aventón. ¿Es así? Hitchhiking. Hitchhiking. Ride. Y no tenías como preocupaciones, No, ¿no? nunca he tenido malas experiencias. Bueno, en Europa, una, pero Ya, te digo, yo conocí mucha gente y pensé, todos los mexicanos son buena onda, entonces sí, voy ya, a viajar con Aventón claro. y sí lo hice. Órale, y por todo México. El centro y el sur. Ok, No llegué al norte porque no me tocó. claro, ok. ¿Y qué fueron tus experiencias más chidas haciendo eso? Conocí mucha gente
de diferentes, por ejemplo, niveles económicos, desde súper lujosos hasta súper humildes. Y la gente me invitaba a sus casas. Ya. Me compartía, o sea, mira, es mi hijo, hija, mi esposa y todo, y me invitaban a comer, a descansar, estuvo muy interesante. Todos muy buena onda. Muchos ni sabían que es Ucrania, que decían que, es estado de Estados Unidos. Otros, Ucrania, Shevchenko. Sí, eso sí Y lo ubican. Sí, yo claro. quise hacer el corte de pelo como de Shevchenko. Tengo que acordarme, ¿qué corte tenía ese, güey? No sé, pero todos querían hacer el corte como tenía él. Shevchenko. No, sí fue un súper deportista. Sí. Pero ya también hace 15 años, ¿no? Más o menos. Órale. Todos recuerdan de él. Por el sur quiere decir Chiapas, Oaxaca. Chiapas, Oaxaca, mucho, y el centro, y Guerrero, y Puebla, Edomex, todo, desde la Ciudad de México por abajo. Ok. Y amigos y familiares no te dijeron, oye, estás loca. No, sí, dijeron. Sí. Sí, todos me decían que estás loca, pero a mis papás, ¿quieres hacerlo? Hazlo lo que te hace feliz. Ellos ya no podían hacer nada por influenciar mi vida, entonces lo que yo decidí, yo Claro. lo voy a hacer. Ok. ¿Ellos en algún momento llegaron aquí a México? No. ¿No? Siempre estoy invitando, tengo nada más mi papá. Ya. Estoy invitando aquí y no quiere, ya tengo mi casa, mis amigos, mi pesca, mi no sé qué, no voy a ir. Tal vez lo vas a poder convencer cuando le muestres con más, bueno, como en los videos, como con la comida, ¿no? No funciona. Difícil. Difícil. Porque yo sé como por ejemplo hay gente que yo he conocido que solo por la comida llegaron aquí a México, ¿no? Porque lo vieron y dijeron, no, lo tengo que probar en persona. Órale. Y también me encanta siempre hablar acá de choques culturales en pareja. ¿Cuáles tendrías para nosotros? O tal vez tips para mexicanos, que son cosas que se deben hacer y cosas que se deben evitar. Todos somos diferentes, Claro. las mujeres. A mí, ya que tengo estabilidad económica, siempre hablo con psicólogo, ya más todo, o sea, pensando, son unos tips. Para más jóvenes o que a veces yo creo que lo que me escribieron hace poco, escribieron, vaya, por fin una ucraniana lista. Okay. O sea, recibo muchos comentarios de que las ucranianas somos muy materialistas y no sé qué. Entonces, para esas mujeres tal vez hay en todos los países que seas un proveedor, es muy importante. Para mí no. Para mí, que yo encontré en mi esposo, amo por tantas diferentes calidades que él tiene. Y eso para mí es demasiado importante. Cuando lo vi, nosotros crecimos juntos, de dinero, de trabajo, como pareja. Yo creo que la comunicación es muy importante, que si hay algo que no te gusta o si algo que te gusta, hay que platicar eso. Para mí importante, ambiciones. Yo sé si ahorita no tenemos dinero, pero es una persona inteligente, ambiciosa, vamos a lograr juntos todo. Así nos pasó. Y ahorita seguimos creciendo y haciendo nuestra vida como nosotros la queremos. En general,
De las mujeres, como ucraniana, sí es importante recibir detallitos. ¿Para ti también? Me gusta cuando mi hombre sí me regala algo o mi esposo siempre está pensando en qué algo que puede servirme. Okay. Fui de viaje, pensé en ti porque a ti te gusta esto. Claro. Entonces, son detalles que él sabe de mí. O sea, puede, por ejemplo, es un buen ejemplo. Puedes preguntar a una ucraniana qué le gusta. Eso es más cuando llevas un rato. ¿Qué le gusta? ¿Qué le importa? ¿Qué le encanta leer? O comer sushi. O obviamente ir por un borscht o algo. Tienes que saber lo que gusta a tu mujer y hacer esos detallitos pequeñitos. Claro, pero ¿a quién no, verdad? Pero la gente no lo hace. Sí. Yo compartí lo que de mi esposo, o sea, lista de que yo busco en un hombre y me dijeron, no, pues en México no vas a encontrar eso. No, pues sí quieres mucho. Como que la gente, lo normal, lo adecuado de tener en una relación, la gente ya piensa que es pedir demasiado. ¿Y tú qué ofreces? Y me dijeron, la nieve, ¿de qué sabor tienes? De tipo que yo puedo ofrecer. Como que en relaciones también los hombres están buscando mucho de la mujer. Okay. Si si hombre quiere que la mujer esté más de casa, pues tiene que dar todo a esa mujer. Si quiere 50-50, ¿para qué entonces? O sea, no puede decir nada de dinero. Claro. Bueno, he hablado también con ¿cuántas personas de Ucrania? Creo que eres la tercera persona de Ucrania. Y la impresión que las otras personas me han dado, como, bueno, claro, ¿no? Como tú bien dices, todos somos diferentes, pero yo siempre lo comparo como ahí está el individuo y arriba hay una capa, que es la capa de la cultura, papó, ¿no? Así, y la impresión que he tenido como que... Así, y la impresión que he tenido como que las ucranianas también son un poco más tradicionales. Bueno, lo que... Yo no limpio. Yo cocino cuando quiero. Oye. Yo ¿Y quién limpia? Tengo robots. Eso es la onda. ¿Los programaste? O sea, tengo robots que limpian la casa. ¿Pero los compraste o tú los programaste? No, compré. Sí. Eso es la onda, ¿eh? Como esos, y ni son tan caros. Ya vi algunos como que están como 2,000, 3,000 pesos y como hacen el aseo y aspiran los pelos del perro. Bueno, tú tienes cholos-squinkles, no hay tanto pelo. Pues hacen sus desmadres. Sí. ¿Qué hacen tus cholos? Destruyendo la casa. ¿Destruyen muebles? Cuando eran chiquitos, sí, los cachorros, tiré un sillón, las paredes mordidas, todo. Vale. ¿Por qué cholos? Porque mi esposo tiene asma y estuvimos pensando en una mascota, que sí quisimos una mascota, y Xolo fue un perro perfecto. Sí, sí. Y además son muy encimosos y muy calientitos y o sea, tú te sientes y ya, 3. Sí, Aquí están, uno arriba de otro. Encimosos. Ok. Y sí tienen su carácter, o sea, los que yo conozco de parques sí tienen un carácter fuerte, o sea, sí son, los cholos que yo conozco sí tienen su nivel de, no sé, terqueza, no sé cómo llamarlo. Son muy amorosos en casa con sus dueños. Ajá. Pero muy de distancia con los desconocidos. Sí. No te van a acercar así felices. Y pues, los entiendo porque estaban en extensión o sea, los encontraron
En 1950 el año, porque estaban desaparecidos, nadie sabía que dónde, cómo, y empezaron a investigar más de la raza en 1950. Okay. Y ya que regalaron a Frida Kahlo y todo, que hay Ya se fotos hizo más más cool. popular. Sí. Ajá, y empezaron a recuperar la raza. Pero ¿por qué estaba desaparecida? Porque llegaron los españoles y pensaron que son unos demonios, que son unos caballos, que son unos no sé qué pensaron, empezaron a desaparecer a todos los cholos. Pero ya tienen un súper regreso. O sea, yo veo muchos todos los días. Y qué bueno. Imagínate un cholo cuando casi todo, o sea, tantos cientos años necesitabas esconderte de todos, Ajá. porque si no, pues Claro. ya. Entonces solamente con sus dueños están muy apegados. Órale, qué